Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rincón virtual donde les servimos la carnita asada más jugosa, los chismecitos más sabrosos y las noticias más impactantes de sus estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un drama que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, una novela en la vida real que ha dejado a miles de fans con el corazón en un puño. Si hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm, ese romance que para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en la promesa de un felices para siempre. Pero ¿qué demonios pasó? ¿Por qué ahora los titulares gritan a los cuatro vientos que Hande ha rechazado a Kerem, sepultando cualquier esperanza de reconciliación? Agárrense fuerte al sofá, pónganse cómodos y preparen sus pañuelos, porque aquí vamos a desmenuzar esta bomba atómica, a analizar todos los detalles que han salido a la luz y a explorar los recovecos más oscuros de este culebrón. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, déjenos su like si este tipo de contenido les enciende el alma. Empecemos con este salseo. La historia de Hande y Kerem es, sin duda, una de esas que nos pintan el mundo de rosa y nos hacen creer en los cuentos de hadas modernos. Dos jóvenes talentosos, rebosantes de carisma y, seamos honestos, absolutamente guapísimos, que se enamoran perdidamente en el set de grabación de una exitosa telenovela. Su química era palpable e innegable, una fuerza magnética que atraía todas las miradas. Sus miradas, cargadas de complicidad y deseo, lo decían todo. Y naturalmente la fantasía de ver su amor reflejado en la vida real, ese anhelo de que la magia de la pantalla se extendiera al mundo real, se hizo realidad. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, los reyes de la alfombra roja, los protagonistas indiscutibles de las portadas de revistas y los amos y señores de nuestras redes sociales, inundándonos con fotos y momentos románticos que nos hacían suspirar. Su relación parecía sólida, genuina, construida sobre una base de admiración mutua, respeto y, sobre todo, amor verdadero. Los fans los adoraban, los medios los idolatraban y todo, absolutamente todo, parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una relación destinada a durar toda la vida. Incluso se hablaba de campanas de boda. Sin embargo, y como suele suceder en el impredecible y a menudo cruel mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista. Como una tormenta silenciosa que se avecina en el horizonte, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con insistencia. Al principio muchos de nosotros, aferrados a la esperanza, pensamos que eran simples habladurías, producto de la imaginación febril de algunos, del deseo malicioso de otros o simplemente de una mala interpretación de los hechos. Pero poco a poco las señales se fueron haciendo más evidentes, más difíciles de ignorar. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales, que antes eran constantes y efusivas, disminuyeron drásticamente hasta casi desaparecer. Y lo más preocupante de todo, las fuentes cercanas a la pareja, esos insiders con acceso a la información privilegiada, comenzaron a confirmar lo que muchos temían en lo más profundo de su corazón. Hande y Kerem, la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, habían decidido tomar caminos separados. La ruptura era un hecho. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto de proporciones épicas en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción, incredulidad y, en algunos casos, hasta de rabia contenida. Los fans desconsolados se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal, qué fuerza oscura había intervenido para destruir su cuento de hadas. ¿Por qué su pareja favorita, el faro de esperanza en medio de la tormenta, había decidido renunciar a su amor y tomar caminos separados? Las especulaciones no tardaron en surgir, apuntando a una miríada de motivos posibles: incompatibilidad de caracteres, diferencias irreconciliables en sus ambiciones profesionales, la implacable presión mediática que asfixiaba su relación, la dificultad de mantener una relación en el ojo público, incluso la sombra inquietante de la intromisión de terceras personas, esos fantasmas que siempre acechan en el mundo de la fama. Y ahora, llegamos al punto álgido de este vídeo, al clímax de este drama que nos tiene a todos en vilo: el supuesto rechazo de Hande a Kerem. ¿De dónde viene esta información? ¿Quién la filtró? ¿Qué hay de cierto en ella? Bueno, la verdad es que la información es un tanto confusa, fragmentada y, en algunos casos, abiertamente contradictoria.
Algunos medios de comunicación afirman con un tono casi dramático que Kerem ha intentado, en varias ocasiones, retomar el contacto con Hande buscando desesperadamente una segunda oportunidad, tratando de revivir la llama del amor que una vez los unió y que parecía arder con tanta intensidad. Se dice que ha enviado mensajes, flores, incluso ha intentado encuentros casuales para poder hablar con ella cara a cara. Sin embargo, según estas fuentes, Hande se ha mantenido firme e inflexible en su decisión, rechazando cualquier intento de reconciliación, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de volver a estar juntos. Se describe a Hande como una mujer decidida, que ha pasado página y que no está dispuesta a revivir un pasado que, según ella, es mejor dejar atrás. Pero ¿cuáles son las razones verdaderas, las motivaciones profundas que se esconden detrás de esta supuesta negativa? Aquí es donde la trama se complica y se vuelve aún más interesante. Algunos insiders sugieren que Hande estaría completamente enfocada en su carrera profesional, priorizando sus proyectos actorales y dejando de lado cualquier distracción sentimental, cualquier atisbo de romance que pudiera desviar su atención de sus objetivos profesionales. Se dice que está decidida a consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía y que no quiere que nada, ni siquiera el amor, se interponga en su camino. Otros apuntan a que la ruptura fue mucho más dolorosa y traumática de lo que se pensaba inicialmente, y que Hande necesita tiempo, espacio y soledad para sanar las heridas, para reconstruir su vida y seguir adelante sin el peso del pasado. Incluso hay quienes, con una pizca de malicia y una buena dosis de especulación, rumorean que la actriz estaría saliendo con otra persona, un nuevo amor que ha llegado para ocupar el vacío dejado por Kerem y que la ha ayudado a superar la ruptura. Sin embargo, es importante destacar que esta información no ha sido confirmada y se mantiene en el terreno pantanoso de la especulación y el rumor. Lo cierto es que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos han optado por el silencio, por la discreción y por evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Han preferido mantener su vida privada alejada del escrutinio público, protegiendo su intimidad y evitando dar explicaciones que, en su opinión, no le deben a nadie. Esta actitud, por supuesto, no ha hecho más que aumentar la curiosidad y la incertidumbre de sus fans, quienes siguen esperando ansiosamente una explicación, una confirmación o al menos, un indicio de lo que realmente está sucediendo en el corazón de sus ídolos. Ahora bien, es crucial que seamos cautelosos con la información que consumimos, que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo y que no demos por sentado todo lo que leemos o escuchamos. En el mundo del espectáculo, como bien sabemos, muchas veces las noticias se exageran, se tergiversan o, en el peor de los casos, se inventan con el único objetivo de generar controversia, aumentar el rating y vender más revistas. Por eso es fundamental contrastar la información, buscar fuentes confiables, analizar los datos con espíritu crítico y no dejarnos manipular por los titulares llamativos y las noticias escandalosas. En el caso específico de Hande y Kerem, solo ellos conocen la verdad absoluta detrás de su ruptura y de sus actuales relaciones. Nosotros, como espectadores y fans, podemos especular, opinar, expresar nuestras emociones y compartir nuestras opiniones, pero debemos respetar su privacidad, su derecho a tomar sus propias decisiones y su libertad para vivir su vida como mejor les parezca. No somos jueces ni verdugos, somos simplemente observadores de un drama que se desarrolla ante nuestros ojos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que tanto Hande como Kerem son dos personas increíblemente talentosas, exitosas y admiradas por millones de personas en todo el mundo. Han demostrado su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para superar los obstáculos, tanto en su vida personal como en su carrera. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos, tanto a nivel profesional como personal, y esperamos sinceramente que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y hablando de proyectos futuros, Hande Erçel sigue cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Después de su participación en la exitosísima Sen Kalkam, ha protagonizado otras series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica, consolidando su posición como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura reconocida a nivel internacional, con fans en todo el mundo que siguen de cerca cada uno de sus pasos. Por su parte, Kerem Bürsin también continúa trabajando arduamente en su carrera, participando en diversas producciones que demuestran su versatilidad como actor y su capacidad para asumir diferentes roles. Su popularidad sigue creciendo y su futuro se vislumbra muy prometedor, con proyectos interesantes en el horizonte que seguramente lo consagrarán como uno de los actores más importantes de su generación. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es una muestra más de que el amor,
aunque a veces parezca eterno e indestructible, puede llegar a su fin. Las razones pueden ser muchas y variadas, y solo ellos conocen la verdad detrás de su decisión. Lo importante es respetar su privacidad, desearles lo mejor en sus caminos separados y no caer en el juego de las especulaciones y los rumores. El supuesto rechazo de Hande a Kerem, aunque es un tema que ha generado una gran controversia y ha desatado todo tipo de comentarios, debe ser analizado con cautela, sin caer en el sensacionalismo y respetando la intimidad de los protagonistas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para aclarar algunas dudas sobre este tema tan comentado y debatido. Recuerden que en este canal siempre les traemos la información más actualizada, los chismecitos más jugosos y los análisis más profundos del fascinante mundo del espectáculo turco. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por acompañarnos en este vídeo, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Esperamos que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejarnos sus comentarios, queremos saber qué opinan sobre este tema y si tienen alguna otra información que quieran compartir. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y no se pierdan ni un solo chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es una telenovela turca.